hijos de Eli desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo y a ti ignorando. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de a ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de Eli habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No me importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Aunque el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme, muéstrame tu gloria. Oh, muéstrame tu gloria. Oh, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de a ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de Eli habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Aunque el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme, muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu sangre, muéstrame tu gloria. Oh, muéstrame tu gloria.
Aleluya, gratitud, oh Rey. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Hay un pueblo agradecido en este día. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, qué hermosa presencia, hermano. Su Espíritu Santo está en este lugar. Qué hermosa presencia. Aleluya. Y qué honrados nos podemos sentir tú y yo en este día, porque podemos estar este día en su casa, honrándole, exaltándole, expresándole nuestra gratitud por tanta bondad. Él ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Bendecimos Ministerio de Alabanza, Cristo viene. Dios me les bendiga grandemente y que esa unción siga creciendo aún más y más y más en la vida de cada uno de ustedes. Y claro, con esas palmas bendecimos a toda la teleaudiencia de Visión Celestial. Dios me les bendiga grandemente. Gracias por estar en sintonía en este día. Y sabemos que hay una palabra poderosa que Dios va a poner en tu vida. Así que no le cambies y espera lo que Él tiene para ti. Y también para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Voy a iniciar con una enseñanza esta mañana que, si el Señor me lo permite, lo estaré compartiendo el resto del año. Tiene que ver con el tema la promesa de Dios, ya que siempre tratamos de incorporar mucha información en el día de celebra la Navidad con respecto al nacimiento y de nuestro Señor Jesucristo, y pues es imposible, ¿verdad?, tratar en una forma más amplia lo que tiene que ver con su nacimiento, con su venida aquí a la tierra, con todo lo que el Señor Jesucristo representa para usted y para mí y para toda la creación. Así que, promesa de Dios. Otra de las cosas que quiero yo que iniciemos, porque perdimos la cuenta en la semana de la celebración de la iglesia que tuvimos hace 2 semanas. Yo no estuve aquí la semana pasada. Pues yo en realidad creo que algunos perdimos la cuenta. Vamos a iniciar con Segunda de Crónicas, capítulo 1 al 7. Yo estuve estudiando varias veces la primera de Crónica, pero vamos a segunda. ¿Les parece bien? También otra cosa que quiero anunciar en este día, iniciando el año con la ayuda del Señor, vamos a hacer algo que lo compartíamos, lo practicábamos en tiempos antiguos, en tiempos de antaño más bien, o el inicio de la iglesia. Es tener la celebración de la Pascua cada primer domingo del mes. Lo vamos a hacer por esta razón, ya que el sábado que la compartimos el día de ayer, en la oración primera sábado del mes, quiero decirle que pues 3/4 de la parte de la congregación no viene a la reunión. Y esto es algo que toda la iglesia debemos de participar, debemos de recordar lo que tiene que ver con la cena o el día de la Pascua, con la celebración de compartir el pan y el vino como el Señor nos lo recomienda. Amén. Así que esto lo vamos a estar iniciando ya en el principio del año con la ayuda del Señor, si es que el Señor no viene de aquí al final del año. Y si viene, pues como dijo el Señor, que Él está esperándonos allá arriba para volver a probar el vino. Dijo que no, esa cena o ese vino no lo volvía a tomar hasta que no lo hiciera con todos nosotros en la casa de nuestro Padre. Qué lindo. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, para iniciar con esta enseñanza, promesa de Dios. Diga usted, promesa de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice así, en el nombre de Jesús: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Diga usted conmigo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para iniciar, sé que va a ser un poquito difícil para algunos, ya que si no están muy acostumbrados, principalmente si tienen poco de haberse convertido a Cristo, y si no aquí en esta congregación, aquellas personas que me sintonicen a través de los medios de comunicación. La Biblia es un libro sagrado que habla de creación, que habla en una forma como si fuera una ráfaga, como si fuera vamos a decir, el flash de una cámara fotográfica o un relámpago. Habla de creación, pero es tan breve, tan leve, que no está enfocado en la creación. Solamente habla en una forma pequeña. Lo mismo habla de historia,
pero no está enfocado en la historia. Habla de geografía, pero su principal objetivo no es hablar de geografía, ¿sí? Y así podríamos hablar de muchas cosas que se hablan en la Biblia, pero no era su enfoque. El enfoque principal, el centro, el grueso de la información de las Sagradas Escrituras es el regalo de Dios y la redención del hombre. Toda la Biblia está hablando desde Génesis, Apocalipsis, principalmente de dos cosas que son una en sí: la promesa de Dios a la humanidad y la redención de ella. De manera que con este conocimiento nosotros podemos ver que Dios, todo lo que usted y yo encontramos en las Sagradas Escrituras, es la información necesaria y suficiente para que todos los seres humanos tengan oportunidad de ser redimidos. Amén. Él no quiere que nadie se pierda. La Escritura nos lo dice de esta forma. Cuando inicia con una información, ya que mucha gente cree que toda esta información de la creación está metida en ese versículo, en esos versículos iniciales de las Sagradas Escrituras, y no es así. Ponga atención: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. De ahí en adelante, todos los estudiosos bíblicos, la mayoría de los teólogos que yo he escuchado, que se dedican a escudriñar la información de la creación, nos dicen, lo cual yo también estoy de acuerdo, porque conociendo que nuestro Dios es eterno y no tiene inicio ni principio, etcétera, nos dicen que ese versículo solamente da esa información de la creación de Dios. En el principio quedó los cielos y la tierra, punto. Pero luego viene una restauración de la creación solamente en el planeta Tierra. De manera que del versículo 1 al versículo 2 puede haber un tiempo, un espacio de tiempo de millones y millones de años. Nuestro Dios, ya que las Escrituras nos hablan con detalle, si usted le estudia, que desde el momento en que Dios creó a Adán a nuestro tiempo, solamente han transcurrido alrededor o cerca de 6,000 años. Pero recordemos, nuestro Dios no tiene principio, no tiene fin. Nuestro Dios ha existido por siempre. De manera que antes de la creación del hombre, Dios hizo muchísimas cosas. Cuando Juan escribe en el libro de Juan, que lleva su nombre, el discípulo amado, en el capítulo 21 menciona que las cosas que Cristo Jesús ha hecho, si se escribieran todas ellas, no cabrían en los libros que se escribieran de ellas, no cabrían en el mundo. Alguna persona puede decir: bueno, hizo muchas cosas en los 33 años. Posiblemente se refiere a lo que hizo en ese momento, pero yo estoy creyendo o interpreto de que está hablando de todo lo que ha hecho Cristo en toda la existencia de la creación de Él. En otras palabras, Dios ha creado cosas desde siempre, ¿sí? Ahora, vamos hoy en este día a entender un poquito mejor por qué en el libro de Génesis empieza la promesa de nuestro Dios a la humanidad, que es el Redentor del mundo. Nosotros encontramos que cuando Dios crea a Adán y a Eva, un poco tiempo más tarde, posiblemente semanas o meses, aparece Satanás en el teatro, aparece en el telón, se abre Satanás aparece, y ya Satanás es lo que es. Ya no es la luz bella como su nombre, Lucifer, luz bella, sino que ya es el diablo, que significa contrario o enemigo. Satanás, el contrario, el enemigo. Y aparece para engañar al hombre, la corona de la creación de la tierra que Dios había creado. Y nos damos cuenta también que este enemigo, con su astucia, logra seducir a los hombres, en este caso a la pareja, según la historia bíblica, más inteligente, más poderosa, más sabia que ha pisado la tierra, que era Adán y Eva, porque fueron creados perfectamente a la imagen y semejanza de nuestro Dios. No tenían ninguna limitación cerebral o física, eran inmortales. Pero el Satanás, su astucia, la Biblia lo describe tanto en Isaías capítulo 14 como en Ezequiel capítulo 28, nos da información de qué capacidades tenía este ser creado por Dios. Ahora, vemos nosotros que al caminar el tiempo, en Génesis capítulo 3 versículo 1, ahí empezamos a ver cómo se empieza a desglosar, o más empieza
aparecer todas las cosas con respecto de lo que Dios va a hacer para redimir a la humanidad. Dice el versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. La serpiente, dice, astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, o había hecho más bien. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El historiador Flavio Josefo, contemporáneo de Pablo, un hombre que habla en sus escritos con respecto de la historia del pueblo de Dios, nos informa que en el principio todos los animales creados con Dios tenían la capacidad de hablar, de expresarse, de comunicarse con el hombre en el lenguaje de los hombres. Es Flavio Josefo quien nos da esta información, que Joseph ben Matillahu, que significa Joseph de Mateo o de Matías, el nombre de este hombre que da un historial de la historia de los pueblos de Israel, se le conoce como el historiador Josefo. Ahora, según la Biblia encontramos que este animal posiblemente tenía rasgos muy cercanos al hombre, muy cercanos, unas capacidades muy altas por ser aún siendo animal. Y nos vemos que se presta a un asunto para poder seducir al hombre. No crea que Satanás la forzó. Recordemos, no era una serpiente que se arrastraba en el suelo. Era un animal creado con mucha inteligencia o astucia. Caminaba, de seguro que tenía muchas conversaciones con Eva en todo el proceso. Si aún nosotros hablamos con las mascotas, los perritos, ¿verdad? Aunque no nos entienden, pero de seguro que había una comunicación muy a menudo entre Eva y la serpiente, que era el animal más astuto de los que Dios había creado. Ahora, encontramos nosotros en el capítulo 3, versículo 14 y 15, una información que por mayoría los creyentes todo el tiempo la asimilan, o más bien la aplican al enemigo. Y no es así. En cada versículo Dios está hablando, primeramente habla con la serpiente y después habla con el enemigo. Y lo podemos entender por la forma en que está dirigiéndose el Señor. En el versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente, dirigiéndose a aquel animal astuto que, como lo he estado repitiendo, se asimilaba mucho posiblemente al ser humano. Dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y luego ahí viene la maldición para este animal: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si Dios le dice sobre tu pecho andarás, quiere decir que no andaba sobre su pecho. ¿Sí? Está claro. Y dice: y polvo comerás todos los días de tu vida. Podemos nosotros ver esta expresión en las Sagradas Escrituras y conocemos lo que son las serpientes, las cuales yo aborrezco. Yo no sé para qué Dios les permitió. Cuando esto hizo esta serpiente, Dios los hubiera totalmente enviado al infierno, ver desaparecido, hubiera quedado yo muy contento. Después no hubiera conocido estos animales, pero es otro asunto. Dios sabe lo que está haciendo, amén. Si fuera por cuestión de nosotros, déjeme decir que traíamos al mundo de cabeza, pero Dios tiene el control y damos gloria a Dios por ello. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios maldice a ese animal para que ande en el pecho, ande caminando en la tierra y comiendo del polvo de ella. Ahora viene la expresión de Dios en contra de Satanás. Satanás y la serpiente, seguro que la serpiente le permitió hacer esa comunión para engañar a Eva, que después terminó engañando al hombre, a Adán. Aquí se va a dirigir Dios directamente al hombre, y es donde inicia la promesa divina de Dios. Y le dice a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer. No hay enemistad entre la mujer y la serpiente. La mayoría de las mujeres jamás miran una serpiente, posiblemente literalmente en los campos, porque no van a los campos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente o tu semilla y la semilla suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cuerpo, en el tobillo, en el carcañal. Lo que está diciendo Dios cuando le hace este reto al enemigo: yo me voy a encarnar. De seguro que se lo dijo con mucho detalle. La Biblia solamente nos da una porción, como en todas las demás cosas. De seguro que le dijo: yo me voy a encargar de venir,
nacer de la mujer y voy a vencerte. Tú me vas a golpear, tú me vas a tratar de herir, vas a golpear mi cuerpo. Lo vemos literalmente en el cuerpo de Jesús, pero lo vemos continuamente en el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. La iglesia continuamente está siendo golpeada por el enemigo. Pero el golpe que Dios le dará al enemigo, que ya inició, ya se cumplió en la cruz del Calvario, pero el golpe final es que Satanás será totalmente destruido. El golpe de Cristo al Satanás es en la cabeza. Amén. Ahora, nosotros cuando hablamos de la promesa de nuestro Dios, entonces empezamos a entender poco a poco en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo y así continuamente, cómo es que Dios está continuamente progresando su promesa, creciendo su promesa para que llegue a la culminación de ella, que hace 2000 años nosotros podemos ver por las escrituras lo que aconteció allá en el monte Gólgota, o en el monte de la calavera, como se le llama, donde el mismo Dios encarnado entregó su vida por todos los seres humanos que quieramos aceptarle. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros cuando leemos la historia en la Biblia, como les he dicho, es poca la información que se nos da con respecto de muchas cosas que se dan, que se han escrito, que han acontecido. Por ejemplo, en el libro de Enoc, me dediqué un poquito a estudiar el libro de Enoc, que es un libro que no es un libro inspirado por el Espíritu Santo. No sé si este libro logró pasar después del diluvio, cuando Dios destruyó a la humanidad, antes del diluvio. Yo no sé si Noé, que era bisnieto de Enoc, Noé viene siendo el bisnieto, viene siendo, como Pia me dice aquí, enredos, cuando empiezo a hablar de esas cosas. Total que no era ni el nieto, sino que era el bisnieto de Enoc. Enoc lo menciona el libro de los Hebreos, lo menciona también Judas, donde dice que escribió de Enoc, de las multitudes: he aquí viene el Señor con sus decenas de millares o decenas de millones para juzgar a los impíos. Y estaba estudiando este libro, me sorprende muchas cosas que se dan allí, o si esto tiene alguna razón. Parece un libro de ficción realmente, y una ficción totalmente fuera de orden. Por ejemplo, cuando habla de los ángeles caídos, los ángeles que Satanás motivó a tener relaciones con las mujeres antes del diluvio, dice que les nacieron hijos a las mujeres. Y yo escuchaba esto, pero nunca lo había leído literalmente así. Dice que estos seres gigantes crecieron a la estatura de 3,000 codos. Estamos hablando de más o menos de unos 4 edificios de los más grandes que existen en la tierra de altura. Esto está fuera de orden. 4,500 pies de altura. Pero estos se volvió una carnicería, según este escritor o de este libro, que los hombres, y la Biblia lo enseña también, Cristo lo reafirma, en los tiempos de Noé, la tierra se volvió tan inmunda, una forma tan increíble que no ha existido antes, y Dios también asegura que no va a existir jamás. Los hombres con relaciones con los hombres, las mujeres con las mujeres, hombres y mujeres con animales, ángeles con las mujeres. Fue tan abominable la condición de ese tiempo que Dios decidió destruir la tierra con sus habitantes. Cuando usted escucha hay muchos libros que hablan de las cosas que la Biblia menciona en forma correcta, pero todo este montón de libros son decenas de miles de libros que existen que hablan de todas estas historias, pero todos están por ninguna parte. El único libro en el cual usted y yo podemos confiar y tener seguridad de lo que se dice ahí es verdad al 100%, es las Sagradas Escrituras, la inspiración de Dios que Dios dio a los hombres. ¿Cuánto le dan gloria a nuestro Dios por su infinita misericordia? Encontramos nosotros, después de que Dios decide destruir a toda esta humanidad que se había corrompido, solamente encuentra Dios en la tierra una familia donde su simiente o su semilla no se había contaminado. Y tal parece que Noé vivía por allá en el monte con sus 3 hijos, sus 3 hijas o sus 3 nueras que sus hijos habían, ¿verdad? Enamorado por allí. También se guardaron. Y usted conoce la historia en su totalidad. Fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras las que lograron entrar en el arca, dándonos a entender que todo el resto de la humanidad se había corrompido, su simiente se había corrompido.
Por eso dice la escritura que cuando Dios miró a Noé, dice que miró a Noé perfecto. La palabra perfecto quiere decir su genética no se había mezclado, no se había corrompido, ¿sí? Y es que Dios lo escoge a Noé. Después de 100 años de haber construido el arca, usted conoce la historia. Encontramos a Noé entrando en el arca con los animales, que ninguno de ellos eran feroces para este tiempo. Todos los animales tenían comunión con los seres humanos, no eran carnívoros. Todos comían del pasto. Esto acontece y se transforma después del diluvio, de la destrucción de la tierra. Los animales ya empiezan a ser diferentes. Encontramos nosotros a Noé después de 100 años de construcción, estar un año, alrededor de 17 días en el arca. Si no me equivoco, los 17 días o 15 días por ahí. Un año, no fueron 40 días de lluvia, pero después estuvo como quiera para que el agua descendiera a la tierra y se abriesen porciones secas donde pudieran los hombres caminar. Fue alrededor de un año, 17 días por ahí más o menos. Y nos encontramos a Dios haciendo un pacto con Noé y con la tierra. Génesis capítulo 6 versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido, antes del diluvio, el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Vamos adelante en el Génesis capítulo 9 versículo 11 y 13. Estableceré mi pacto, hablando Dios con Noé, estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda la carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ponga atención en el versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y esto todavía lo estamos celebrando ahorita, después de tantos miles de años. Cada vez que llueve por ahí y sale el sol, aparece el arco iris. Los cuales, cuando algunos de nosotros estábamos chiquitos, nos la pasábamos a ver si encontrábamos el final del arco iris para encontrar un bote o una olla con oro. Sí. Ya ahora, ya que soy adulto, me doy cuenta que uno puede formar un arco iris. Si saca una manguera y le pone y empieza a rociar el agua y el sol está en contra, aparece el arco iris allí mismo. Pues es más fácil ir a escarbar ahí cerquita, ¿verdad? Porque ahí está muy cerca el arco iris. Pero tampoco va a dar resultado. Sí, pero lo interesante de esto es la fidelidad de nuestro Dios de poner ese arco iris para que los seres humanos recordemos el pacto de Dios con los hombres de no destruir más la tierra en diluvio como ya antes lo había hecho. Todas las cosas que vamos a encontrar en el caminar de estas páginas de la Sagrada Biblia, hablando de la promesa de Dios, nos van a llevar a un momento de comunión con el Espíritu Santo de Dios, como solamente el Señor puede revelarnos paso a paso. Amén. Ahora, caminando ya más adelante, unos 2500 años más tarde, después de Noé, nos encontramos a un hombre llamado Pedro, que nos va a hablar un poquito con respecto de todo lo que había acontecido en los tiempos antiguos. Y es donde vamos a concentrarnos hoy en esta mañana, para poder entender un poco mejor la condición de la humanidad en los tiempos antiguos, nuestra condición en estos momentos. En el capítulo 3 versículo 1 en adelante dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Pedro, ya un anciano, ya está para morir, para dejar esta tierra, y le escribe la última carta a la iglesia. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Como algunos cristianos consideran, cuando el pastor exhorta, dice con los regaños, ¿verdad? Parecen regaños más que exhortación. Es más difícil entender la palabra exhortación. Vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrían burladores, andando según sus propias concupiscencias, apetitos, deseos carnales, y diciendo, ponga atención, ¿dónde está la promesa de su retorno o de su acercamiento, de su avenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
la falta de creer en la promesa de Dios lo lleva a la persona a la destrucción eterna. En los tiempos antiguos, de alguna forma u otra, todos los que habían sido advertidos, en su mayoría le han fallado. Le fallaron los antiguos en los tiempos de Moisés, en los tiempos de David, en los tiempos de los profetas, de Juan el Bautista, cuando Cristo aparece. Siempre se le ha fallado en mayoría a la promesa. Se le considera como algo, posiblemente se dé, como si fuera una película por allí. Posiblemente un día venga Cristo, posiblemente esto sea real. Pero más adelante nos va a informar el apóstol que la gente lo hace con intención, con propósito, lo hace voluntariamente, el decir que Cristo no va a venir. Pero el pequeño grupo que siempre se permanece fiel, que se conserva en la fe, siempre tiene esta esperanza viva de que la promesa de que Dios dio a los hombres se hará presente en el momento que Dios lo estableció. ¿Sí? Bendiga a nuestro Dios. Cuando Cristo anduvo en la tierra, las cosas que Cristo manifestó por el poder del Espíritu Santo en su vida no dejaban a duda a ninguna de las personas creyentes de la realidad de que Él era el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Porque solamente si leían un poquito los profetas se darían cuenta que las cosas que Cristo Jesús hizo, ningún profeta las había hecho, y estaba solamente separadas esas cosas para que las manifestara el Mesías. Ejemplo, una de ellas que siempre yo me enfoco es en que nunca antes nadie había abierto los ojos a los ciegos. Y cuando Cristo aparece, una de sus manifestaciones claras era de abrir los ojos a los ciegos. ¿Por qué? Porque esto tiene relación con los ojos espirituales. No solamente les estaba abriendo los ojos físicos, pero el propósito divino de Dios es abrirnos los ojos espirituales, que perdimos nosotros nuestra vista espiritual cuando nuestro padre Adán y Eva pecaron. Entonces nos desconectamos totalmente del mundo espiritual, y solamente lo que conocemos del mundo espiritual son ruidos que a veces nos asustan. Pero el mundo espiritual es más real, más tangible que el mundo físico. El mundo físico, todo lo que existe lo podemos tocar en este momento y va a dejar de existir en un tiempo corto. Pero el mundo espiritual, todo lo espiritual no deja de existir jamás. De manera que estos hombres voluntariamente decidieron no creer en el Mesías, el Dios encarnado. Y puede usted nomás imaginarse, el creador de todo el universo, el que formó todas las cosas con el poder de su palabra, andar entre los hombres en un físico humano, Dios encarnado. ¿Sabía usted que las religiones más grandes de las religiones paganas jamás aceptaban que el Dios divino, la deidad, se pudiese encarnar? Por eso dicen, no podemos aceptar la religión judía o cristiana, porque esto es imposible, que la deidad se encarne en un ser humano. Eso es lo extraño, eso es lo divino, eso es lo glorioso de que el Dios que usted y yo sirvemos es un Dios que prometió y lo confirmó, y lo podemos nosotros experimentar. Anduvo entre los hombres y se encuentra uno en medio de nosotros. Amén. Ahora, cuando los científicos de nuestros tiempos hablan, y esto hace de unos 150 años para acá, empezó esta apostasía tan terrible en la iglesia, donde empezaron a inventar la evolución. El hombre viene del chango y las cosas crearon por el Big Bang o la gran explosión, y esto todo empezó a hacerse de esta manera. Voluntariamente, según Dios, estos hombres a conciencia hacen la decisión de inventar tales cosas, porque ellos mismos saben que sus invenciones o sus mentiras o sus falsedades no tienen ninguna forma de ser respaldadas.
Y cuando alguien les dice, pero ¿por qué estas cosas? Luego salen con otra peor que las que primero inventaron, para tratar de cubrirse. Ellos mismos saben que es imposible que un universo tan organizado, que trabaja en una forma tan perfecta, fuere creado solamente por la pura casualidad. Como alguien dice por ahí, es como si usted agarrara un montón de tornillos y de pedazos de hierro y los aventare por ahí, y viniera después de 50 millones de años y encontrara un reloj trabajando perfectamente. Porque esos tornillos, al caminar el tiempo, decidieron juntarse el uno con el otro y formar un buen reloj. Es tan ridículo y ellos lo saben. Ellos lo saben. Y cuando dicen que el hombre viene del chango, y si usted les dice, pues posiblemente sea así porque te parece a uno de ellos, se le echan encima. Pero Dios, cuando nos formó, dijo, estando el Señor Padre, que usted y yo conocemos como el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en realidad esos términos son términos nuevos. El Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios, Dios Padre es Dios. Pero los términos que Dios nos dio, esos términos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es para que usted y yo lo entendamos de una forma más apropiada. Pero desde el principio ellos dijeron estas palabras en el libro de Génesis: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Que su fotografía sea como la nuestra, que su accionar sea como el nuestro. Amén. Desde la historia que se hablan estos hombres que hablan del chango y siguen trabajando con los changos y les dan de comer de la mejor comida que posiblemente usted y yo no tenemos acceso. Les dan de comer, los tienen en lugares bien apropiados y los están tratando de enseñar a ver si actúan un poquito mejor de lo que actúan. Y desde el tiempo que han hecho estos esfuerzos titánicos, hasta ahorita no se conoce que un chango haya cambiado. Sigue siendo el mismo chango, con las mismas cosas, sin vergüenza alguna. Sí, es un animalito. Pero la gente, como dijo por alguien, como la Biblia dice, el que quiera ser necio, que lo sea. ¿Sí? Pero nuestro Dios nos dice que usted y a mí nos creó a su imagen y a su semejanza. El que una bendiga a nuestro Dios. Hay un esfuerzo en los corazones de los seres humanos impíos que no tienen ningún remordimiento, ni conciencia, ni sensibilidad, que quieren hacer diferente a los seres humanos. Si tú eres de esta forma, mides tanto, tus ojos son de este color, te vistes de esta manera, entonces tú eres de una raza superior. Pero si tú naciste en un ranchito y pues tu tamaño es de esta forma, tus ojos uno mira para el norte y otro para el sur, entonces tú tienes otro valor. Dios nos puso a cada uno de nosotros en una cajita, en un vehículo llamado físico, humano. Pero lo que está dentro, Dios dice que es un tesoro. Este físico humano va a dejar de existir, y Dios nos tiene preparado, según la Biblia, un edificio nuevo, construido por sus propias manos. Así que no hay niveles en la humanidad que diga este es superior a este. Antes Dios nos recomienda, si alguno se considera grande, se haga inferior a todos los demás. Considera a todos los demás superior. ¿Por qué? Es la forma de ser exaltado por el Creador. ¿De qué aprovecha que lo exalte la humanidad, que su vida está en su soplo, en su lengua? Solamente dura un momento, pero cuando nos exalta Dios es por toda la eternidad. ¿Cuántos damos gloria al eterno creador del universo? Así que cuando usted salga hoy de este servicio, usted es el ser más importante de toda la creación de Dios, juntamente con su ser amado o su amigo que está a su lado. Somos las criaturas más importantes de toda la creación de nuestro Dios. Tanto que hizo, bendiga si lo siente en su corazón. Algunos que me miraban a mí ya de rato, dicen: pobrecito pastorcito, van a salir de aquí y decir, también el pastor tiene un valor muy alto, casi similar al mío. Déjenme decirle, todos valemos lo mismo ante nuestro Dios. Segunda de Pedro, sigamos en la escritura. En el capítulo 3, versículo 5, dice Pedro, hablando de esta gente que había tenido experiencias, tenían conocimiento de Dios,
Dice, estos ignoran voluntariamente, con conciencia, con libertad. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Todos los científicos llegan a una conclusión de que esto es verdad. Es la única forma de que estas cosas pudieran venir a existencia, no de pura casualidad. Me llama mucho la atención cuando dicen estos hombres, dice, allá en la eternidad, allá muy atrás, en los billones de años, existió una bola gaseosa que andaba en el universo, una bola gigantesca, y de tanto dar vueltas, ella misma chocó contra sí, se apretó y explotó. Y después que explotó, muchas bolas que venían también condensadas en su materia empezaron a correr por el universo, por aquella oscuridad terrible, y empezaron a formarse planetas y estrellas. Y de todo este montón que volaron por todos lados, se formaron galaxias. Y de todas esas llegó una donde fue una galaxia, y existió de que ahí entre todas ellas resultó una bolita que se condensó más y se formó tan apretada, tan densa, que produjo una larva. Y esa larva que creció por allí, como había condensado tanto, había agua, y esa larva empezó a crecer y se formó en un pez. Pero no gustándole el agua donde estaba, entonces le empezaron a salir las manitas y decidió salir a ver qué había fuera del agua. Cuando empezó a caminar en la arena candente, no le gustó tanto andar en la arena, se subió a un árbol, y estando en el árbol empezó a cambiar su forma. Y creció y se cayó del árbol, y ya formándose en un chango, creció y se le quebró la cola, y empiezan a decir todas estas cosas. Y al quebrársele la colita, entonces por su dolor empezó a caminar y decidió hablar. Y ya hablando, empezó a buscar otros a su forma que también se habían caído de los árboles, y encontró una mujer o una changuita. Y salen con toda esta clase de ridiculez. ¿Por qué? Voluntariamente. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsisten hasta este momento. Bendiga a nuestro Dios. Para eso nos creó el Señor. Y luego les dice, exhortándoles, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del gran juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todo esto que usted y yo luchamos por conservar, dice que Dios ya lo guardó, lo atesoró, lo alzó. Como si usted metiera dinero en un cofre, Dios lo guardó toda esta tierra para el juicio del gran día. Cuando Dios destruyó la tierra en agua, la Biblia nos informa que se abrieron las cataratas del cielo y cayó la lluvia del agua de arriba, que nunca antes había caído en la tierra, y inundó la tierra tanto que subió el agua sobre el monte más alto, que el único que conocemos es el Everest, que está por allá en los Himalaya, en Asia. Subió 15 codos, 20 y tantos pies de altura sobre el monte más alto de la tierra. Algunos dicen, el diluvio de Noé fue por porciones, fue local, fue en algunos lugares. La Biblia dice que el monte más alto de la tierra fue inundado por estas aguas, y pereció todo ser viviente, excepto, claro, los que podían vivir en el agua, o los que entraron con Noé en el arca. Ahora, dice que la misma palabra que dijo que se descargasen se abrieran las cataratas del cielo, que era un agua que estaba almacenada allá arriba, fuera del alcance de la vista de los seres humanos, Dios la hizo que se desprendiera y cayera sobre la tierra. Por esa misma palabra está reservado este planeta para el juicio del gran día. Ahora el Señor no va a hacer que caiga esto de arriba, sino que va a abrir la tierra, y se va a abrir el abismo, y del abismo va a salir el fuego, y va a consumir toda la tierra, según el libro de Apocalipsis. Y también Pedro lo explica.
todo lo existente dejará desaparecer. ¿Cuándo acontecerá esto? Después del milenio va a acontecer. Cuando el Señor nos llame a estar presentes en el juicio del trono blanco, según el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 en adelante, donde la Biblia nos dice que todos los seres humanos, los grandes, los chicos, los pobres, los ricos, los buenos y los malos, todos aquellos estarán delante del gran trono blanco, del juez de todo el universo, del juez de toda la tierra. Y dice también en su palabra que van a abrirse unos libros gigantescos y en ellos aparecerán los nombres de todos aquellos que un día aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Y dice la Escritura que el nombre que no se ha encontrado en ese libro, esa persona será tomado y echado al lago de fuego, a otro lugar separado de la tierra. Y la tierra, la Biblia dice, después de este gran juicio, dice que Dios forma esta tierra en un paraíso, como era su principio inicial de formar esta tierra un paraíso donde crezca su familia, los redimidos de Jehová, los hijos del Dios vivo, los que no se avergonzaron de Cristo en la tierra cuando le decían: eres aleluya, eres esto, era aquello, eres fanático. Aquellos que no se avergonzaron delante de sus patrones o de sus amistades, que no tuvieron el temor de decir: soy cristiano, soy hijo de Dios, sirvo a Dios, creo en Dios. Aquellos jóvenes y jovencitas que aún estando entre la mayoría de los muchachos por allí, dicen: no se te vaya a ocurrir que vayas a mencionar de que eres cristiano, porque se van a burlar todos de ti. De la única forma que se van a burlar, que no se podrían burlar de ti, déjame decirte, hijo e hija de Dios, de la única forma que el ser humano no se burle de ti es que seas mejor que Cristo. Es la única forma. Posiblemente si fueres mejor que Cristo, posiblemente existía la posibilidad que no se burlen de ti. Porque si de Cristo se burlaron, siendo el creador del universo, ¿qué esperas tú? Como él mismo lo dice: si esto hacen del palo seco, muerto, caído, ¿qué no harán que esto hacen del palo verde, que está vivo? ¿Qué no harán del seco? Comparándonos, haciéndonos entender: yo soy el árbol vivo, el que fui plantado en el huerto del Edén. Ustedes son un árbol seco, muerto, caído, la perdieron, pero he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? Verso 3 del capítulo 8 que estamos leyendo. Pedro sigue exhortando al pueblo de Dios: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y luego viene la palabra de promesa: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No vaya a malinterpretar este versículo como que Dios está retardando. Dice que Dios quiere que se arrepientan todos, y por lo cual me voy a esperar que no vengan, de no ir en este momento. Recuerdo cuando iniciábamos en el evangelio, estaba una vez orando en un grupito que teníamos en una casa, y después se encuentra el hermano Carlos por aquí, Carlos Chávez. Hermano Carlos, ya está bien, para que sepan quién fue el que me dijo eso. El hermano Carlos. Y estábamos orando ahí en la casa que le decían la casa azul. ¿Se acuerda, hermano Carlos? Y entonces yo empecé a orar, y luego en la oración, pues motivados por la persecución y las dificultades que teníamos como cristianos, empiezo a decir: Señor, ya ven, Señor, por nosotros, ya llévanos, Señor. Terminó la oración, el hermano muy respetuoso permitió que terminara la oración, y que me dice: hermanos, tengo que decirles algo. Sí, hermano Carlos, no estén orando así. Porque si el Señor viene ahorita, si ustedes siguen orando y el Señor viene, se pierde toda nuestra familia. Un sentimiento muy bueno, ¿verdad? Pero déjeme decirle: Dios, antes de crear al hombre, ya había formado esa fecha en la cual viene. No la va a adelantar un segundo, no la va a retrasar un segundo. Cuando dice no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, quiere decir no la retarda ni la acelera tampoco. Es lo que nos está diciendo allí. Dios ya estableció: como estos hombres no quisieron creer al diluvio cuando Noé les avisaba, y como no quisieron creer a aquellos cuando anduvo Cristo en la tierra, y así hay multitudes en este tiempo que no quieren creer en el retorno de Jesús. Es más, en la mayoría de las iglesias ya no se sigue predicando que Cristo viene. El rapto ya lo echaron por allá al closet, y ya no quieren hablar de que el rapto viene. Déjeme decirle: vendrá nuestro Señor Jesucristo
como ladrón en la noche, la escritura lo menciona. Viene por su familia, por los redimidos de nuestro Dios vendrá el Señor. Lo crea la iglesia o no lo crea, Cristo Jesús viene. Y yo lo estoy esperando. ¿Cuántos dicen amén? Ya se me terminó el tiempo, pero déjenme mencionar, estaba estudiando el libro de Enoch. Hay una porción en el libro de Enoch que no digo que sea esta real. Escúcheme, este libro no se le considera espiritual, pero como escritor podemos darle crédito por lo que está hablando de su interpretación. La razón principal por la cual los creyentes antiguos cuando se unieron para formar la Biblia, unir cuáles libros eran espirituales y cuáles no por inspiración del Espíritu Santo, después de orar por mucho, ayunar y los 70 del concilio, muchos libros, muchísimos sacaron. El Apocalipsis de Pedro, cartas de Juan, algunas otras cartas de Pablo, las echaron para afuera porque no eran inspiradas por el Espíritu Santo. Dios les reveló cuáles eran. Y Enoch dice estas palabras: así como Dios, esto lo dice Enoch, así como Dios creó los cielos y la tierra y formó todas las cosas, y luego dice en 6 días. Esto significa, él lo habla de esta manera, no en una forma bíblica, sino en una forma más periodística. Dice, esto quiere decir que un día del Señor es 1000 años de nosotros. Así que en 6 días el Señor vendrá por su pueblo y restaurará todas las cosas, dándonos a entender que el Señor vendrá en el año 6000. Así lo dice, muy abiertamente. No tenía temor de que alguien se diera cuenta. Ahí está anunciando que al año 6000 viene el Dios, y etcétera, etcétera. Y luego llega el día 6000 y resultó que no vino el Señor. Aquí está diciéndonos el apóstol Pedro: sabemos esto, que para con nuestro Dios el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. De manera que estamos a punto de tocar la puerta del año 6000. No estoy asumiendo de que Enoch estaba en lo cierto de lo que está diciendo, no. Pero la Biblia nos habla mucho que cuando estas señales empiecen a mostrarse, entonces erguir vuestro rostro, porque vuestra redención está cerca, iglesia. Entre más digan que Cristo no viene, déjenme decirles, más cerca se encuentra el Señor, porque esa es la respuesta de la humanidad. Alguno me pregunta, ¿cuáles son las señales que está esperando? Primeramente estoy esperando que venga el Señor en cualquier momento, pero ahí de paso les doy una muy fácil de poder comprender. La próxima señal que estoy esperando, si es que el Señor no viene, mi interpretación está por ninguna parte, lo cual es muy posible, estemos mirando a Irán. Irán, antes de, mi interpretación es que cuando Irán se levante en contra de Jerusalén, ya se levantó Babilonia, Irak, la siguiente es Irán, los medos persas. Antes de que venga Grecia. Grecia es el anticristo, lo habla claramente el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. De manera que si en cualquier momento de nuestra vida se levanta Irán en contra de Israel y en contra de estos países, entonces, si es que el Señor no ha venido para entonces, bueno, estamos muy cerca. Y esto ya se oyen rumores por ahí de cada rato. Esto lo vengo predicando los últimos 20 años, que Irán se va a levantar. Pero usted y yo no ponemos nuestra mirada ni en Irán ni en ningún país de la tierra. Sí en Israel, porque es el reloj de Dios en la tierra, pero nuestros ojos siempre deben estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe, la promesa de nuestro Dios, Cristo Jesús, el Hijo del Dios vivo. Padre, tuyo es el poder y es la gloria. Tú reinas en tu creación desde el principio y reinarás por la eternidad. Y nos has elegido para que nosotros seamos tus criaturas, tus hijos, a quien nos has redimido a una costa de tu vida, Señor, dándola por nosotros. Como tu palabra nos enseña, que no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo diste por todos nosotros. ¿Cuánto más no nos darás por medio de Él todas las cosas? Y es por eso que en esta mañana, Padre, tus hijos reunidos en este lugar santo, algunos postrados delante de ti, otros en oración, buscando tu dirección, tu propósito, Señor. Asístenos, Padre, como tus hijos que somos. Asístenos, sana a los enfermos, motiva a los que se sienten desanimados, Señor. Aliéntalos,
Fortalécenos a todos en el poder de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos, Señor Dios, a conocerte cada día más y más. Y que cuando hablemos de ti, Señor, lo hagamos con convicción, con seguridad, con firmeza, sabiendo que estamos hablando del ser más poderoso de todo el universo, más amoroso, más justo, que no hay nadie como tú, Señor. Te adoramos. Ahí orando y adorando a nuestro Dios, voy a invitar al grupo que nos ayude con una estrofa. Y adorémosle levantando nuestras manos a Él conforme lo sientas tu corazón. Platica con Él a través de esta estrofa si algunos lo desean así. Santo eres Dios. Yes. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.